Muy buenas tardes a todos. Les saludo con mucho gusto. La Sociedad Científica Fresnillense, Asociación Civil, en colaboración con el profesor José de Jesús Camacho Medina, un servidor, les dan la más cordial bienvenida a la conferencia Hablando de Números Primos. Como miembro de la Sociedad Científica Fresnillense, comparto la filosofía de promover, difundir y divulgar la ciencia entre la gente de Fresnillo, Zacatecas y otros lugares. Es por ello que me permito adentrarme en esta amena plática sobre números primos. Pónganse cómodos, que hablaremos de los números más fascinantes y misteriosos de la matemática, los números primos. Bienvenidos sean todos ustedes. Presenta la Sociedad Científica Fresnillense y el profesor José de Jesús Camacho Medina. ¿Quién es José de Jesús Camacho Medina? Bueno, les voy a platicar un poquito acerca de mí. Quisiera englobar o resumir mi perfil académico en una frase. Solo soy un aficionado de los números. Eso me considero de manera personal. No obstante, bueno, el perfil académico, podemos decir que soy profesor de matemáticas, ingeniero, divulgador de la ciencia, escritor e investigador. Una pequeña reseña de un servidor, pero que concreto en la frase solo soy un aficionado de los números. Y bueno, vamos a iniciar hablando de números primos. ¿Preparados para sumergirnos en este bello y sublime viaje? Inicio mi conferencia compartiendo tres frases que me parecen muy propias para mi exposición. La primera de ellas es de un matemático británico, Marcus du Sautoy, obtenida de una obra de él titulada La música de los números primos. Y en su frase él dice lo siguiente: los números primos son el hidrógeno y el oxígeno del mundo de los números. Son los átomos de las matemáticas. Una segunda frase proviene de un libro de divulgación matemática llamada La fórmula preferida del profesor, de Yoko Ogawa, que dice lo siguiente: el encanto de los números primos consistía quizás en la imposibilidad de explicar en qué orden aparecen, y es imposible predecir su aparición siguiendo ninguna regla. Y esta fantasía voluptuosa mantenía prisionero al profesor, que perseguía la belleza perfecta. Fragmento de esta obra. Una frase para terminar esta introducción del matemático Hardy, matemático británico, que dice: cualquiera puede hacer preguntas sobre los números primos que los más sabios no podrán responder. Bien, vamos a iniciar. Primeramente hablemos acerca de los números. Empecemos diciendo que los números los encontramos en todas partes, en todos lados. El mundo en el que nos desenvolvemos está rodeado por ellos. Los encontramos por todos lados. Son parte de nuestra vida cotidiana e incluso nos ayudan a comunicarnos. Con ellos entendemos al mundo. Si no me creen, observen las siguientes imágenes. Tenemos números afuera de nuestras casas. Tenemos números en los teclados de los dispositivos que manejamos o que usamos. En el dinero que trabajamos día con día. Números que identifican las diferentes cosas que hacemos o las diferentes actividades. En las computadoras, lógicamente que también observamos esta entidad. En las finanzas, en la economía, en las estadísticas, en el conteo, tenemos una dependencia forzosa de los números. Y bueno,
partir de aquí vamos a preguntarnos lo siguiente. ¿Cuáles son los números que utilizamos para contar cosas de manera natural? Pues la respuesta es la siguiente, son los números naturales. Y estos son el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10, el 11, el 12, hasta el infinito. Y bien, de estos números naturales que utilizamos para contar, vamos a centrarnos en una clase o en una categoría especial. Y estos son los números primos. Nos vamos a preguntar qué son los números primos y vamos a intentar responder. Un número primo es un número natural mayor a 1, que solo puede dividirse entre sí mismo y el 1. Es decir, solo tiene dos divisores, esa es la característica. Si un número no es primo, se le llama compuesto. Entonces, si nosotros reconocemos a los números naturales como el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, hasta el infinito, de esta categoría vamos a identificar aquellos que tengan dos divisores. Y esos dos divisores son ellos mismos y el 1. Bien, por ejemplo, aquí el 3 es un número primo porque tiene solo dos divisores, el mismo, el 3 y el 1. Pero el 6 no es un número primo porque tiene más de dos divisores. Si se fijan, el 6 puede ser dividido entre el 1, entre el 2, entre el 3, entre el 6. Entonces ya no cumple la característica para ser un número primo. Estos son los primeros números primos. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53 y así sucesivamente. De hecho, el 2 es el único número primo par, de ahí en más todos son impares. Ahora, ¿qué importancia tienen los números primos? Aquí vamos a remarcar algo importante. Los números primos son los ladrillos con los que se arman todos los demás números naturales. Son la base. Podemos pensar que la matemática sea una casa. Los números, sin lugar a dudas, los números primos serían los ladrillos de esta casa. Miren, observen cómo los números naturales que no son primos se pueden obtener multiplicando números primos. Por ejemplo, el 4 se obtiene multiplicando 2 por 2. El número 6, 2 por 3. El número 8 se obtiene multiplicando 2 por 2 por 2. El número 9, 3 por 3. El 10, 2 por 5. Entonces, los números que no son primos se pueden obtener multiplicando números primos. De ahí que se consideren que son los ladrillos de la matemática o son la base. Y esto proviene y se fundamenta en el teorema fundamental de la aritmética, que nos dice que dado cualquier número natural, este puede expresarse en forma única como una multiplicación de números primos. Aquí encuentra el sustento de por qué se consideran los ladrillos de la aritmética, los números primos. Pero vamos a hablar un poco de su historia, de estos fascinantes y misteriosos números, para adentrarnos con los diversos personajes que contribuyeron, realizaron aportes en relación a esta entidad matemática. Y aquí, para empezar, los matemáticos de la antigüedad se preguntaban cuántos números primos hay. Se desconocía si eran infinitos o si había una cantidad finita. Entonces, aquí aparece el nombre de Euclides, un matemático griego que vivió aproximadamente en 325 antes de la era cristiana al 265 antes de la era cristiana. Y en su obra Elementos, que es una obra de Euclides muy conocida en el mundo de las matemáticas, donde resume hasta ese entonces los conocimientos matemáticos de la época. Y en ese libro, precisamente Euclides demuestra que los números primos son infinitos. Para demostrar que los números primos son infinitos, Euclides utiliza una joya
del razonamiento humano que se conoce como reducción al absurdo, que vamos a hablar un poquito de esta joya intelectual, de esta joya lógica que sirve para demostrar cuestiones matemáticas. Miren, en el método de reducción al absurdo se supone una hipótesis y tras una serie de razonamientos lógicos se llega a una contradicción, lo cual implica que la suposición inicial era falsa. En pocas palabras, planteamos nosotros una suposición y luego se hace un razonamiento de por medio. Si se llega a esa contradicción, entonces la hipótesis o la suposición inicial se refuta. Esta es la metodología de este método de razonamiento. Una joya intelectual, sin lugar a dudas. Aquí comparto, hablando del método de reducción al absurdo, una frase del matemático británico Hardy que dice lo siguiente: el método de reducción al absurdo que tanto amaba Euclides es una de las mejores armas de un matemático. Es un gambito mucho más fino que cualquiera de los dos de los que nos pueden ofrecer en el juego de ajedrez. Un jugador de ajedrez puede sacrificar un peón o una pieza, pero un matemático ofrecerá el juego. Y bien, más o menos les explico a grandes rasgos cómo es que Euclides demostró que los números primos son infinitos. Primero él supuso lo contrario. Su hipótesis es que los números primos son finitos. Vamos a suponer que nada más suponemos que el 2 y el 3 son los únicos números primos. Entonces lo que hizo Euclides es construir un número que llamó número n, sumándole, primero los multiplicó a los números primos conocidos, 2 por 3, y le sumó la unidad, obtuvo un nuevo número, y luego se supone que este número nuevo debería de ser compuesto, es decir, un número no primo, y para su sorpresa se dio cuenta que al dividirlo entre sus factores, solamente era divisible entre el 1 y el mismo. Entonces se encuentra un nuevo número primo, por lo tanto su hipótesis inicial se descartaba y la contradicción nos hacía concluir que los números primos son infinitos. De ahí nos vamos a trasladar al 276 y al 194 antes de la era cristiana, donde figura un matemático también griego, Eratóstenes. Es la primera persona en estimar la circunferencia de la Tierra. Y en matemáticas aporta el método conocido como criba de Eratóstenes para hallar números primos. Entonces su principal aporte en relación a los números primos de este matemático griego es precisamente brindar o aportar un método conocido como la criba de Eratóstenes que nos permite hallar números primos. Y vamos a ver en qué consiste su metodología o su procedimiento. Miren, hay que construir una tabla donde vamos a escribir los números naturales partiendo del número 2. Entonces, los vamos a escribir tal como se muestra en la figura en pantalla. Y lo primero que vamos a hacer es seleccionar el número 2, lo voy a poner un círculo en color verde. Y a partir de ahí vamos a tachar o vamos a descartar todos los números de la tabla que sean múltiplos del 2, es decir, el 4, el 6, el 8, el 10, el 12, el 14, el 16, el 18. Vamos a hacerlo y se dan cuenta que ya la tabla empieza a cribarse, empiezan a quedar cada vez menos casos de números. Y bueno, ya después de abordar todos los múltiplos de 2, ahora seleccionamos el número 3, el cual, como ustedes pueden apreciar, lo marco con una casilla verde. Y ahora vamos a tachar o a descartar los números múltiplos de 3, es decir, 6, 9, 12, 15, 18. ¿Lo hacemos? Bien, cada vez nos quedan menos. Ahora vamos a seleccionar el siguiente número, que es el 5, y vamos de la misma manera a tachar todos los múltiplos de 5. Serían 10, 15, 20, 25, 30, etc. Ahora seguimos con el 7. De igual forma descartamos sus múltiplos a partir de él.
Serían 7, 14, 21, 28, etcétera. Y ahora seguimos con el 11. También tacharemos enseguida los múltiplos de 11, que serían 22, 33. Pero resulta que aquí ya no, por lo menos en la lista que hicimos hasta el número 100, ya no hay múltiplos de 11. Entonces, ya los números que quedan, sin lugar a dudas, son números primos. Y este es el método de Eratóstenes, de este sabio matemático griego, quien es uno de los primeros en realizar aportes, ¿verdad?, en relación a esta entidad matemática denominada número primo. Y bueno, aquí tenemos la lista de los primeros números primos, o por lo menos de los que encontramos dentro de los 100 naturales, ¿verdad? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 y 97. Bien, ahora vamos a comentar acerca de Mersenne. Él fue un matemático, también estaba ligado a la cuestión de la religión. Su fecha de nacimiento es 1588 y murió en 1648, originario de Francia. Él se interesó por los números primos y es conocido en las matemáticas por un aporte, en particular unos números que llevan su apellido y son conocidos como los números primos de Mersenne. ¿Y cuáles son esos números primos de Mersenne? Bueno, están dados por la fórmula que dice 2 elevado a la p menos 1, donde p es un número primo. O sea, si ustedes seleccionan algún número primo, vamos a suponer el número 3. Entonces ese 3 lo sustituyen en la fórmula 2 elevado a la p, entonces sería 2 elevado a la 3 serían 8, menos 1 nos da 7. Ese sería el número primo de Mersenne, ¿verdad? Aquel número primo que se obtiene al sustituir otro número primo dentro de esta ecuación, o mejor dicho, dentro de esta expresión. 2 a la p menos 1. Hay un proyecto que se traduce en español como Gran Búsqueda de Internet de Primos de Mersenne, y es un proyecto que se consolidó en 1996 para descubrir nuevos números primos de Mersenne. El último número primo de esta categoría fue descubierto precisamente por HIMSS, que así se conoce el proyecto, que podemos decir que es una asociación o una colaboración de equipos de cómputo con el fin de procesar y calcular números primos de esta categoría. Y esto ocurre en el año 2018. Se trata de un número de casi 25 millones de cifras y es un monstruo. Es el número primo 2 elevado a la 82.589.933 menos 1, el cual representa el 51 número de Mersenne encontrado. De hecho, hasta la fecha es el número primo más grande encontrado gracias a este proyecto. Y bueno, pues al tener precisamente la fórmula de los números primos de Mersenne una potencia, crecen muy rápido. Por eso conforme crece un número primo, obtener este tipo de números es complicado y requiere una complejidad computacional muy enorme. Si alguien está interesado, yo les recomiendo que busquen en internet este sitio, www.mersenne.org, /prime.htm, y ahí pueden ver, inclusive estar al pendiente sobre la búsqueda de números primos de Mersenne a través de internet, ¿verdad? Les digo que es un proyecto colaborativo entre diversas computadoras, con el fin de encontrar más de estos números. Bien, vamos a continuar con el desarrollo histórico de los números primos o en relación a las personas que contribuyeron. Y hoy toca hablar de Fermat. Fermat nace en 1601 en Francia y muere en 1665. Su principal aporte es, aporta una prueba de primalidad que es conocida como el pequeño teorema de Fermat. ¿Qué es una prueba de primalidad? Bueno, es aquella que te permite saber si un número es primo.
Y lo que hace Fermat es englobar pues su teorema en la siguiente eh, estructura de texto que dice, dado cualquier número natural n y cualquier número primo p, se concluye que si p no divide a esa expresión o a esa fórmula a n elevado a la p menos n, entonces p no será primo. Es un test para comprobar si un número es primo o no. Ese es uno de los aportes de Fermat. Y aquí, bueno, pues nosotros comprobamos si el 4, por ejemplo, es un número primo, y establecemos esos dos valores, y al momento de que lo evaluamos con el teorema de Fermat nos damos cuenta de que como no es una división exacta, entonces se concluye que el 4 no es un número primo, dando por válido que el teorema funciona. Por lo menos en este primer ejemplo vislumbramos la manera de aplicarlo. Hay una categoría también especial que se le atribuye a Fermat y se conoce como números primos de Fermat, y es un número primo de la forma 2 elevado a la 2 y a su vez eso elevado a la potencia n más 1. Se supone que solo se conocen 5 números primos de Fermat, lo que viene siendo el 3, cuando ustedes sustituyen el 0 en la fórmula, el 5 cuando ustedes sustituyen el 1 en la fórmula, el 17 cuando ustedes sustituyen el 2 en la expresión, y el 257 cuando sustituyen el 3, y finalmente 65.537 cuando sustituyen el 4. No se sabe si son infinitos este tipo de números, porque buscarlos implica una tarea de cálculo muy compleja que rebasa las computadoras actuales. Hasta ahorita pues nada más se han encontrado 5 números primos, y es que vean la expresión, o sea, es una expresión matemática que involucra una potencia que crece de manera exponencial, entonces es complicado buscarlos. Quizá ahora con la tendencia de las computadoras cuánticas empiece a haber un poquito más de luz, pero creo que todavía falta un poquito más de tiempo y de desarrollo en relación a ese aspecto tecnológico. Ahora vamos a preguntarnos si existe un orden en los números primos. ¿Qué patrón siguen? Miren, si se les pidiera a algún conocedor de las matemáticas que mencione un problema complicado de esta ciencia, es muy probable que él les diga o les pregunte cuál es el orden o el comportamiento de los números primos. Y bien, hagamos este análisis. Si imaginamos a los números naturales en una fila y distinguimos a los números primos, nos da la impresión de que los números primos están colocados en forma aleatoria. Como pueden apreciar en esa fila, estoy marcando en color negro los números primos, pero no se vislumbra un patrón definido. Por ejemplo, está el 2, el 3 y luego hay un espacio, y luego aparece el 5, otro espacio, y luego aparece el 7, y uno pudiera pensar que habría otro espacio y luego aparece un número primo, pero no, hay 3 espacios, y luego hasta que aparece el número 11 vuelve a ocurrir algo parecido, de tal manera que parece que son de naturaleza aleatoria, ¿va? Que crecen como las malas hierbas. Y es aquí donde surge una de las preguntas más inquietantes en la historia de las matemáticas. ¿Sigue un patrón los números primos? ¿Hay un orden en ellos? ¿O cómo es que están distribuidos? De hecho, este problema del orden de los números primos es considerado el santo grial en las matemáticas. Un verdadero enigma que vamos a ir poco a poco comentando los avances en relación a esta cuestión. Entonces concluimos en esta primera parte que brota uno de los más grandes misterios de la matemática, el patrón que siguen los números primos. Este problema para muchos representa, les decía, pues el santo grial de las matemáticas, y es un reto que sin lugar a dudas ha atormentado a matemáticos de todas las razas, y hasta la fecha no hay respuesta definitiva. Un poquito de humor, espero que salga algo de luz sobre los números primos antes de convertirme en... Y bueno, pues ahí tenemos la imagen. Vamos a ver cómo es el desarrollo histórico de la búsqueda de fórmulas y un orden en los números primos. ¿Qué avances se tienen? ¿Qué desarrollos hay en relación a la búsqueda de ese posible patrón
o de la distribución, ¿verdad? De estos fascinantes números. Y aquí vamos empezando a hablar de Euler. Fue un matemático suizo y considerado uno de los matemáticos más prolíficos de la historia de esta ciencia. Prolíficos me refiero en el sentido de que más aportes realizaron o produjeron mucho conocimiento y muchos desarrollos. Y uno de ellos fue el primero en notar que la teoría de números puede ser utilizada como herramienta de análisis. ¿Qué es el análisis en matemáticas? Bueno, pues es una rama de las matemáticas que estudia las propiedades de los conjuntos de números, ¿verdad? Principalmente, desde un punto de vista geométrico y topológico. Topológico tiene que ver con a nivel propiedades geométricas. Y bueno, este es uno de los aportes más grandes de Euler, que tiene infinidad en diferentes áreas. Otro desarrollo de él es, él demuestra el pequeño teorema de Fermat que acabamos de comentar hace rato. Y también, al igual que Euclides, demuestra que los números primos son infinitos. Pero él lo hace no con el método de la reducción al absurdo como lo hizo Euclides. Él utiliza otra técnica de forma analítica en matemáticas. Tiene que ver con el análisis que ya les comenté, con el estudio de las propiedades de los conjuntos de números. Se dice que Euler mantenía correspondencia con otros matemáticos de la época, ¿va? Sobre los avances que se iban gestando. Miren, en 1740 Euler propuso una fórmula para generar números primos, es el famoso polinomio de Euler. La estructura es n cuadrada más n más 41. Se obtienen 40 números primos consecutivos si ustedes sustituyen para cada valor de n desde 0 hasta 39. Y en la parte de abajo aparece la lista de los números primos obtenidos, ¿va? 41, 43, 47, 53, 61, 71, etc. Si ustedes sustituyen, por ejemplo, el valor de 0, obtienen el 41. Si sustituyen el valor de 1 en la fórmula, obtienen el 43. Y así sucesivamente. Es una expresión un tanto rara, pero a la vez bella, porque son escasas o son escasos los polinomios o las expresiones algebraicas que generan primos. Y cuando se encuentran, pues es algo muy codiciado. También vamos a hablar de Wilson. Matemático de origen inglés, nace en 1741 y su principal aporte en números primos es el teorema que lleva su nombre, el teorema de Wilson, en donde nos dice que un número n es primo si se cumple lo siguiente, que n menos 1 factorial más 1 es múltiplo de n. Ahorita les voy a explicar este cóctel de aseveración de una manera más sencilla. Miren, por ejemplo, aquí vamos a ver cómo se aplica el teorema de Wilson. Si dice que se va a comprobar si 11 es un número primo. Entonces vean cómo el 11 lo sustituyo en la expresión que acabo de describirles. Y cuando ya hago el desarrollo, resulta que se obtiene un número entero como resultado. Entonces la división es exacta después de sustituir este valor en la expresión del teorema. Y eso nos indica que el 11 sí es un número primo. Aquí, como avance, bueno, pues este teorema ha permitido comprobar, ¿verdad?, que algún número natural sea número primo y a partir de él se han construido incluso fórmulas para generar números primos. La desventaja que tienen estas fórmulas es que se vuelven complejas debido a que incluyen una operación matemática que se conoce como factorial, que consiste en multiplicar un número por todos sus antecesores naturales. Por ejemplo, el factorial de 3 es como desarrollar 3 por 2 por 1, lo cual nos da 6. Y esto, imaginen cuando en una fórmula nosotros vayamos a computar o a calcular un valor natural muy grande, el hecho de que el factorial se trabaje, pues hace inviable en la práctica computacional este tipo de fórmulas. Pero sí se han construido fórmulas basadas en este teorema. Y bueno, pues aquí vamos también a destacar a uno de los matemáticos más prolíficos junto con Euler, quizás sean los que más productos dejaron en diferentes campos de esta ciencia,
y me refiero al matemático alemán Gauss, que nace en 1777. Y bueno, él realmente una mente especial, incursionó en muchas áreas de la matemática, en teoría de números, en estadística, en análisis, en geometría, inclusive también en astronomía y en física. Considerado sin lugar a dudas un prodigio de las matemáticas porque, según lo que se comentan fuentes históricas, a temprana edad mostraba ya un gran perfil para esta área, resolviendo problemas complejos a temprana edad. Y bueno, su principal aporte en números primos es la conjetura que abriría la puerta al teorema de los números primos. Vamos a ver de qué se trata. Miren, el teorema de los números primos parte de un aporte de este matemático Carl Friedrich Gauss, que nos dice cómo están distribuidos los números primos en el conjunto de los números naturales. Fíjense, Gauss se empieza a preguntar, al verse derrotado por el problema de encontrar una fórmula que genere al enésimo número primo, que nos diga cómo se comportan, y lo que empieza a hacer es contar cuántos primos aparecen en un rango determinado de números. Por ejemplo, él se pregunta, del 1 al 10, ¿cuántos números primos hay? Ah, bueno, hay 4, el 2, el 3, el 5 y el 7. Del 1 al 100, ¿cuántos números primos hay? Ah, hay 25. Y empieza él a tener esa idea de ver pues cómo se están distribuyendo los números primos en ciertos intervalos. Y, y bueno, pues esto empieza a dar un poquito de ventanas de luz, abrir ventanas de luz. Se da por ahí cuenta de que entre más grandes sean los números, los números primos aparecen de una manera menos recurrente. Y bueno, aquí vamos a denotar primeramente una función que en matemáticas se le conoce como la función contadora de números primos, representada por el símbolo pi y entre paréntesis x. Esta función te cuenta cuántos números primos hay en cada rango. Y Gauss conjeturó que el número de primos menores o iguales a un valor x era aproximadamente la expresión x dividido entre el logaritmo de x. Es una aproximación a esta función contadora. Y aquí en la siguiente diapositiva vamos a apreciar cuál es el alcance de esta primera aproximación de Gauss. Fíjense bien, en la tabla tenemos a la función πx, que nos dice que para los primeros 10 valores naturales hay 4 números primos, para los primeros 100 hay 25 y así sucesivamente. Y la aproximación de Gauss, que se obtiene como x sobre el logaritmo de x, nos da 4.34, vean que se acerca al 4 de la función contadora de primos. 21.71, se acerca mucho a 25. Entonces es una aproximación. En la gráfica podemos ver qué tanto acercamiento tiene con la cantidad exacta de números primos que se encuentran en ciertos intervalos. En color azul tenemos la gráfica hasta 10 elevado a la 9 de la función contadora de números primos, que está en color azul, y en color rojo la aproximación de Gauss, que es x dividido entre el logaritmo de x. Entonces vean que su fórmula se acerca mucho al conteo verdadero de los números primos en ciertos intervalos. Es un muy buen avance. Y en 1896 esta conjetura que se fue propuesta por Gauss de que el conteo de números primos se acercaba a la función contadora de primos mediante x sobre el logaritmo de x. Hadamard, originario de Francia, y Poussin, originario de Bélgica, lo demuestran y en la actualidad se conoce como teorema de números primos. Bien, pues también vamos a hablar de Dirichlet, que nace en 1805, es un matemático alemán, el cual se le atribuye la definición formal moderna de función. Sus técnicas y estudios forjaron las bases de la matemática moderna, entre uno de sus grandes aportes, y en 1838 le comunica a Gauss haber encontrado otra fórmula de aproximación a la función contadora de números primos πx. Este es otro de los aportes. Él encuentra otra aproximación a la función contadora de números primos
Ahorita vamos a hacer la comparativa de la que encontró Gauss con la que encontró Dirichlet. Miren, la fórmula de aproximación de Dirichlet se expresa como una función integral. Él denominó función logaritmo, esa es la expresión, y la representa mediante la variable li y entre paréntesis x, que es una función, como repito. Y su fórmula tiene más precisión que la de Gauss y es sorprendentemente más ajustada a la función contadora de números primos. Vamos a ver la gráfica para comprobar lo que les acabo de decir. Miren, en la línea azul nosotros tenemos a la función contadora de números primos, la que nos da exactamente el conteo que hay de números primos por intervalos, ¿va? Pero en la línea roja tenemos la aproximación de Gauss que se acerca bastante a esa línea azul, más sin embargo el aporte de Dirichlet en color verde, la línea en color verde o la curva en color verde, vean que se ajusta más o se acerca más a la aproximación, a la función contadora de números primos. En el caso de Gauss es por debajo, ¿verdad? Y en el caso de Dirichlet por encima o por exceso, pero por muy poco. Luego tenemos a Riemann, otro matemático alemán nacido en 1826. Se da cuenta que la teoría de números puede ser utilizada como herramienta de análisis. Este es uno de sus principales aportes. También demuestra el pequeño teorema de Fermat. Demuestra la infinitud de los números primos de forma analítica. Y su aporte, la hipótesis de Riemann, conecta con la distribución de los números primos. Este es el principal aporte en los números primos, la hipótesis de Riemann. Ahorita vamos a indagar más adelante sobre este aporte en particular, en qué consiste. Y bien, vamos también a mencionar a tres personalidades en el mundo de las matemáticas, a Hardy, a Littlewood y a Ramanujan. Los dos primeros originarios de Inglaterra y el tercero originario de la India. Fueron contemporáneos y colaboraron juntos en Cambridge, Inglaterra. Esta asociación de matemáticos encuentran resultados importantes en esta ciencia y también ellos se adentraron en el estudio de los números primos. Tienen algunos resultados importantes en relación a los números primos, mas sin embargo no lograron descifrar cómo es que se distribuyen estas entidades. Más adelante tenemos otro de los aportes que aparecieron por parte de dos personas, Paul Erdos y Selberg, el primero originario de Hungría y el segundo de Noruega, y ellos demostraron el teorema de los números primos que ya habían demostrado Hadamard y de Poussin, pero lo hicieron con argumentos matemáticos más elementales y lo hicieron en 1949. Entonces, en ese sentido, la evolución histórica de los desarrollos en relación a los números primos. Vamos a mencionar acerca también de la espiral de Ulam. Fíjense bien, hay un matemático polaco de apellido Ulam que en 1963, después de presentar una conferencia, observa un patrón sobre números primos. Él empezó a dibujar en forma de espiral a los números naturales y se dio cuenta que los números primos tienden a alinearse a lo largo de las diagonales. Entonces, pues aparentemente algo tan sencillo le permitió concebir que se pueden encontrar fórmulas de tipo polinómicas que pueden generar algunos números primos a partir de este aporte. Entonces es digno de mencionar. Curiosamente se dice que estaba trabajando después de trabajar una conferencia, agarró un papel, un lápiz y empezó a dibujar a los números naturales, les repito, de manera en forma espiral, así como se aprecia en la imagen, y empezó a marcar a los números primos, de tal manera que se dio cuenta de un patrón muy, muy notorio. Los números primos tendían a alinearse en diagonales, en las diagonales. Y bueno, ¿qué podemos decir sobre las fórmulas de los números primos? Miren, para empezar dice que no existe ninguna fórmula polinómica que genere exactamente a todos los números primos sin excepción alguna para cada valor natural.
Y esto ya está demostrado, o sea, no vamos a encontrar una fórmula de tipo polinómica que al sustituir el valor de uno, el valor de 2, el valor de 3, nosotros obtengamos cada uno, sin lugar a dudas, de los números primos. Pero sí podemos encontrar funciones o polinomios que generan números primos, claro, con ciertas excepciones, eso sí lo hay. Y además, también podemos decir que en base al desarrollo matemático, en la actualidad existen fórmulas para calcular al enésimo primo, pero que están hechas de o están construidas a base de funciones muy complejas, que en la práctica computacional se hacen inviables. Son expresiones que generalmente llevan sumatorias, productos, factoriales, funciones piso, etcétera. Por ejemplo, la fórmula de Wheelands en 1964 propone esta expresión para calcular al enésimo número primo. La desventaja que tiene es que utiliza muchas funciones que en la práctica o en el cálculo computacional son muy complejas. Entonces esto hace que este tipo de expresiones sean inviables en la práctica. Miren este otro aporte que conocido como la fórmula de Mills. Mills, por ahí un matemático, parece originario de Inglaterra, en 1947 afirma que existe un número real aproximadamente cercano a 1.3063, de tal manera que si nosotros construimos la función gn, que nos dice que esa constante elevado a la 3 y a su vez a la n, y sustituimos un número natural, vamos a obtener un número primo. Es decir, si ustedes sustituyen el número 1 en esa función, obtendrían un número primo. Si sustituyen el número 2, obtendrían otro número primo. El problema aquí es que pues lo que se sabe de la constante es que solamente se tiene una aproximación, no algún acercamiento, pero no el valor como tal definido, al ser aparte un número irracional. Tenemos también dentro de las fórmulas curiosas existentes en relación a los números primos, es una fórmula basada en un sistema de ecuaciones propuesta en 1976 por Jones, Sato, Wada y Wines, que encontraron un conjunto de ecuaciones en 26 variables y puede ser usada para obtener números primos. Y esto produce un polinomio que genera números primos. Vean la expresión, pues es bastante grande. Y bueno, aquí aclaramos que el conjunto de los números primos es idéntico al conjunto de los valores positivos tomados por este polinomio. Entonces, vamos a generar una pregunta. ¿Hay fórmulas que producen números primos? Sí, sí las hay muchas, pero todas ellas parecen no valer nada. Por un lado, hay funciones o fórmulas que generan algunos números primos, no todos. Y las funciones que generan al enésimo número primo, a todos los números primos, son muy complejas. Entonces, no tienen un valor porque computacionalmente calcularlas llevaría un costo muy considerable y no sería lo más factible por hacer. Por último, prácticamente nos estamos acercando al cierre de esta conferencia sobre números primos. Vamos a hablar acerca de problemas famosos y conjeturas abiertas sobre números primos. Miren, la primera de ellas es alguna muy conocida, la conjetura de Goldbach, eh, propuesta por el matemático Christian Goldbach, nacido en Prusia, que actualmente es Rusia, y este matemático fue contemporáneo de Euler, Leibniz y Daniel Bernoulli. De entre sus trabajos en matemáticas destaca su conjetura, y estuvo él en contacto, se estuvieron escribiendo cartas, él y Euler, tratando de demostrar la conjetura que él propone. ¿Cuál es su conjetura? Goldbach conjeturó que todos los números pares mayores a 2, es decir, 4, 6, 8, 10, 12, 14, se pueden representar o expresar como la suma de dos números primos. Hoy se sabe que esto es cierto para todos los números menores a un trillón, pero a la fecha no está demostrado, y en las matemáticas ustedes saben que no basta que se cumpla una gran cantidad de casos, se tiene que demostrar de manera formal este resultado que se cumpla al infinito. Entonces, a la fecha está abierta la conjetura, y miren aquí en el ejemplo les muestro que para los primeros casos cómo es que
trabaja lo que dice Goldbach. Vean que el 4 efectivamente sí se puede expresar como la suma de dos números primos. El 2 es primo y 2 más 2, ¿va? El número 6 se puede expresar como la suma de dos números primos. ¿Cuáles son esos números primos? El 3 y el 3. El número 8 se expresa como la suma de los primos 5 y 3. Y el número 10 como la suma del 5 y el 5. Entonces, este es uno de los problemas abiertos. No está demostrado, pero por lo menos como nos comentan por ahí, hasta el grado de los trillones se ha comprobado ser cierto. Y luego tenemos y regresamos con la hipótesis de Riemann. Fíjense, su aporte conecta con la distribución de los números primos. Vamos a hablar un poquito acerca de la hipótesis de Riemann. Miren, resulta que Riemann trabaja con la función z, la cual puede ser la clave para demostrar el misterio de la distribución de los números primos. Esa función está descrita ahí en pantalla. Y bueno, él se basa en ciertos patrones que presenta la función z de Euler. Esta expresión o esta fórmula al lado derecho se le conoce como función z de Euler. Y lo que cuando Euler la trabajó, en este caso la variable s, nada más la delimitaba para ciertos valores. Y lo que hizo Riemann es abarcarla no solo para números enteros, sino también qué pasa con si sustituimos números reales e incluso sustituimos números complejos. Entonces, de alguna manera Riemann se dio cuenta de que trabajar con esta función y entender qué valores obtiene esta función al sustituir valores complejos, pues se podría obtener el error óptimo en el teorema de los números primos. Al ser llevada esta función a un escenario tridimensional, pues mostraba una conexión con la distribución de los números primos. Miren, el producto de Euler, que está mostrado al lado derecho de la ecuación, muestra la relación existente entre la función z y los números primos. Riemann lo utiliza como punto de partida en su trabajo de 1859, en el que aparece su hipótesis. En pocas palabras y para ser como más concluyentes en relación a la hipótesis de Riemann, esta función tiene dos tipos de ceros, los que vamos a llamar tribales y los que vamos a llamar no tribales, cuya parte real está siempre en el rango de 0 y 1. La hipótesis de Riemann nos dice que todos los ceros no triviales tienen parte real de un medio. Y esto se ha verificado en computadoras para millones de valores y hasta la fecha no hay un contraejemplo. Entonces, de demostrarse que es cierta esta hipótesis en relación a esta función, la función z, pues esto nos permitiría que el teorema de los números primos, anteriormente conjeturado por Gauss y demostrado por Hadamard y Poisson, se puede encontrar ese error óptimo y se puede hallar o se puede encontrar el patrón finalmente con el que trabajan estas entidades matemáticas. También vamos a mencionar como problemas abiertos a la conjetura de los primos gemelos. Miren, los primos gemelos son aquellos números primos cuya distancia es de 2 unidades. Tenemos como ejemplo 3 y el 5. Vean que la separación entre ellos son 2 unidades y ellos es una pareja de primos gemelos. El 5 y el 7 de igual manera. Tenemos que tienen como distancia 2 unidades. 11 y 13, 17 y 19, 29 y 31. A estas parejas de números se les conoce como primos gemelos. Y hay una conjetura que dice que son infinitos, pero esto no ha podido ser demostrado hasta la fecha. Entonces es otra de los problemas que están abiertos sobre números primos que pues, nos permite de alguna manera maravillarnos con este concepto. Vamos a ver ahora algunas curiosidades de los números primos y algunas aplicaciones para cerrar la conferencia. Y luego ya vamos a dar paso a, si hay preguntas, al final les voy a pedir que las escriban como comentario en la transmisión y yo con gusto les voy a responder. Miren, la primera curiosidad es que hay una posible conexión de los números primos en biología. Las cigarras son insectos que habitan bosques templados o fríos y pasan 7, 13 o 17 años bajo tierra antes de emerger como adultas a la superficie. Pero ¿por qué pasan en esta cantidad de años que además son números primos? Bueno, pues los expertos han sugerido que dichos insectos han evolucionado para tener ciclos de vida que son números primos
los cuales les favorece para librarse de depredadores o parásitos que nacen en periodos bienales o trienales. Es decir, que las cigarras evolutivamente nacen en términos de años primos para no coincidir con algún depredador o con algún parásito que suelen hacer cada 2 o cada 3 años. Entonces, desde el punto de vista evolutivo, esto les permite no coincidir con el parásito y por lo tanto aumentar su ciclo de vida. Es una sugerencia que existe y estaremos al pendiente sobre los nuevos avances que se dictaminen sobre esta posible conexión. También mencionamos los átomos en la física. Aquí vamos a mencionar a dos físicos, a Hugh Montgomery y a Freeman Dyson. Recientes descubrimientos en física cuántica vinculan al comportamiento de ciertos elementos a escala atómica con los números primos. Parece ser que hay ciertos patrones en los niveles energéticos de los átomos grandes, como los del herbio e uranio, que comparten propiedades muy parecidas con la función de Riemann que enlaza los números primos. Es otra de las cuestiones que están emergiendo recientemente sobre, fíjense, una conexión con los átomos de la física, la manera en que se comportan los niveles energéticos de ciertos átomos, con la manera en que trabajan los números primos en cuanto a su patrón, ¿verdad? Entonces estaremos también al pendiente de estos avances. Y bueno, el más importante o la más importante aplicación de los números primos se da en la criptografía, que la criptografía pues podemos decir que es una ciencia para cifrar información. Y el algoritmo RSA es el método más conocido y seguro en relación a la criptografía. El nombre RSA es acrónimo de Ronald Rivest, Adi Shamir y Leonard Adleman, quien alrededor de 1977 se dieron cuenta de que los números primos eran la base ideal para un proceso de cifrado fácil y de cifrado complejo. Fíjense en qué consiste el algoritmo RSA. Se toman dos números primos muy grandes, que llamamos P y Q, digamos de más de 200 dígitos cada uno, y esto los vamos a multiplicar para encontrar un número compuesto muy grande que se espera sea imposible de factorizar, es decir, de encontrar qué números primos al multiplicarlos nos darían este número. Por lo tanto, como no hay métodos disponibles de factorización de algo muy grande, esto lo hace seguro. Por ende, la seguridad informática financiera global hace uso de este método. Entonces, los números primos tienen una aplicación y aquí la encontramos en criptografía. También como curiosidad vamos a hablar acerca del Instituto Clay de Matemáticas. Es una fundación sin fines de lucro en Estados Unidos, creada en 1998, y el objetivo de esta asociación es incentivar a los matemáticos prometedores. La actividad más conocida se estableció en mayo del 2000 y donde se propusieron 7 problemas matemáticos sin solución, que le llamaron los 7 problemas matemáticos del milenio, y ellos dan como premio $1.000.000 al que resuelva alguno de estos problemas. De hecho, de los 7, ya el número 6, que es la conjetura de Poincaré, está resuelto, pero en relación a los números primos hay uno que está pendiente y es precisamente el de la hipótesis de Riemann. Y bueno, quien demuestre que esta hipótesis es verdadera, pues se llevará como premio $1.000.000 gracias al Instituto Clay, a esta fundación que quiere incentivar a los matemáticos. Bueno, pues fue un gusto compartir un poco acerca de los números primos. Espero esta conferencia virtual haya sido de su agrado. Estaremos en un futuro cercano compartiendo más información y nutriéndonos con estos datos de esta entidad matemática, los números primos. Como pudimos ver, son números muy importantes porque son los ladrillos de la matemática. Todos los números se construyen multiplicando números primos y además ya se empieza a vislumbrar aplicaciones de este concepto en la realidad inmediata. Y yo no quiero desaprovechar la oportunidad de decir una última frase que proviene de Euler,
que acabamos también de ver algo de sus aportes, de este matemático suizo. Y de él se dice que es autor de esta frase que reza lo siguiente: los matemáticos han intentado en vano, hasta la actualidad, descubrir algún orden en la secuencia de los números primos, y tenemos razones para creer que se trata de un misterio que la mente humana jamás resolverá. Muchas gracias. Y bueno, pues les meto este anuncio de publicidad para el 2021. Esperen la conferencia de los números fredillenses próximamente. Ahora, si me lo permiten, les voy a pedir de la manera más atenta que me escriban sus preguntas, si es que tienen alguna pregunta en relación a la conferencia, que me pregunten por favor acerca de lo que acabamos de compartir. Con todo gusto hagan un comentario en la transmisión y lo aclaramos. Entonces voy a estar a la espera. Ya tengo, de hecho, por aquí me mandaron ya algunas preguntas por otros medios. Entonces, pues estoy al pendiente de lo que vaya surgiendo. Miren, la primera pregunta por aquí que me llega es que si el número uno se considera número primo. Y bueno, yo aquí les digo que no. De hecho, el número uno no es considerado ni número primo ni número compuesto. Sencillamente es el inicio de los números naturales, es la base, pero no está considerado ni número primo ni número compuesto. Por si... Qué interesante pregunta, sencilla, más sin embargo es bueno hacer esta aclaración. Entonces, estoy esperando si tienen alguna pregunta, con todo gusto, sobre la conferencia, que me lo hagan saber. Bien, me llega a otra pregunta, eh, que si hay algún avance notorio en relación a la demostración de la hipótesis de Riemann. Y bueno, recientemente un matemático se pronunció una posible demostración de esta hipótesis, que fue descartada una vez que se revisó por una serie de matemáticos a nivel mundial, y hubo una esperanza de que su trabajo finalmente demostrara este, si la hipótesis de Riemann era cierta, pero aún está abierta el problema. Entonces no se ha demostrado. Esa sería la respuesta. Bueno, pues si no tienen más preguntas, vamos a dar por cerrada la conferencia. Les agradezco mucho su, su participación en esta tarde. Gracias por acompañarme. La conferencia va a quedar guardada, archivada, para aquellos que no tuvieron la oportunidad de conectarse en esta hora, pues la puedan ver en el transcurso del día o en la semana. Muchas gracias. Les mando un cordial saludo, un fuerte abrazo.